Estar solos en el Himalaya es una sensación de humildad muy grande, ¿no? De darse cuenta de lo grande que es todo comparado con uno mismo, ¿no? Que siempre es eso, algo que, por lo menos a mí personalmente, creo que nos pasa a muchos, que obviamente sentimos nuestra vida desde nuestra propia persona, pero al estar allí viendo la naturaleza en su pleno esplendor, en su forma más salvaje posible y más pura, te hace dar cuenta de lo poco que somos comparado con eso, y de la suerte que tenemos de poder experimentar esta sensación de grandiosidad que tiene la naturaleza. Ni somos superatletas, ni superviajeros, ni super nada. Simplemente éramos dos jóvenes con una pasión brutal por conocer mundo y una pasión aún mayor por los retos que teníamos marcados. Y el Himalaya era un reto para nosotros, un reto de integrarnos, de conocer, de vivir, y creímos que la manera más auténtica para hacerlo desde nuestra posición era intentar cruzar el Himalaya caminando. De este a oeste, 1712 kilómetros. En aquel momento aún no lo sabíamos, pero si llegábamos a completar el Gran Camino del Himalaya con éxito, nos íbamos a convertir en los más jóvenes del mundo en realizarlo sin asistencia. Hay el Dani de antes del Himalaya y el Dani de después, seguro, segurísimo. Habré vivido más o menos experiencias, pero la del Himalaya es seguramente la experiencia más intensa que he vivido en mi vida. No sé si la más difícil, pero seguramente la más auténtica y pura y natural y romántica que he vivido en mi vida. Mi nombre es Sergi Nanue. Hace ya prácticamente 4 años que decidí dejar mi vida más estable en Barcelona y empezar a viajar y a dedicarme a ello, a comunicarlo, a explicarlo sobre todo en mi canal de YouTube. Dani tiene una historia muy parecida a la mía. De hecho, cuando nos conocimos los dos estábamos en unos viajes muy parecidos. Estábamos intentando viajar sin aviones, haciendo mucho autostop con la gente local, y a lo mejor por eso conectamos también cuando nos conocimos a través de Instagram, ¿no? Porque entendíamos el viaje y la vida también de maneras muy similares. Pues era una vida muy nómada. Yo me movía mayoritariamente en autostop y nada, tenía mi tienda de campaña, mi camping gas, y siempre que podía pues acampaba, y de esta manera podía conectar con los locales de una forma más directa, ¿no? Al final yo viajaba no para llegar a un sitio, sino para disfrutar del trayecto, para conocer gente, para probar comidas. Nos conocimos un año antes de esta aventura por Himalaya. Nos conocimos en Mongolia y nos conocimos directamente para comprar unos caballos y viajar con ellos a través de la estepa de Mongolia, conocer más de la vida nómada, ¿no? De los muchos nómadas que viven en Mongolia, y descubrir esta parte tan remota del planeta de la manera tradicional, ¿no? Con los caballos. Habíamos tenido muchísimo éxito, ¿no? En nuestra aventura, porque básicamente compramos unos caballos, hicimos el recorrido que nos habíamos propuesto, los vendimos, nadie salió, ¿no?, mal parado, no nos hicimos daño y disfrutamos muchísimo. Pero sobre todo conectamos de una manera en la que podíamos confiar el uno y el otro en casos un poco más, mucho más tensos, ¿no? Donde había tal vez un poco más de peligro. Y a raíz de esa relación que nació, ¿no?, de relación de dos aventureros y más adelante de dos amigos, pues estaba claro que Sergi era la persona indicada. Por ese mismo motivo, cuando Dani me comentó la existencia de este gran recorrido, el Gran Camino del Himalaya, no lo dudé e inmediatamente le dije que adelante, que era justo lo que estaba esperando. Tanto él como yo, los dos estábamos esperando algo así. Y cuando Dani encontró esta ruta sabíamos que la teníamos que hacer. Me hablaron de que había un trekking que era muy largo, pero que la gente hacía trocitos, ¿no? Y dije, pues yo y Sergi, que tenemos todo el tiempo del mundo y toda la pasión por experimentar y por crecer, ¿no? Pues nos lo vamos a proponer, pero a gran escala.
y así nace, ¿no?, la idea de cruzar el Himalaya nepalí de este a oeste del país. El Gran Camino del Himalaya, o GHT como se conoce por sus siglas en inglés, Great Himalaya Trail, es una red de caminos que une los dos extremos, oriental y occidental, de la zona conocida como el Gran Himalaya, que es la parte del Himalaya, la cordillera más alta del mundo, donde hay las montañas más altas, ¿no? Hay 8 montañas de más de 8.000 metros, se encuentran aquí. De las 14 montañas que tienen más de 8.000 metros en el mundo, 8 están en Nepal. Y nosotros tuvimos la suerte de poder aspirar a pasar por todas esas montañas. Hay muchísimas rutas, pero sobre todo se habla de 2 rutas principales. Una es la ruta cultural o baja, que es la que va por cotas más bajas y que te permite sobre todo apreciar las culturas que habitan en las montañas de Nepal, porque se pasa por muchos pueblos. Y después hay la ruta extrema o alta, que es la que va por las rutas más altas posibles, y es conocida como extrema pues porque hay muchas menos facilidades, son regiones muy remotas, y es donde te encuentras las adversidades de la naturaleza en su pleno esplendor. Y esta ruta, la ruta alta, era la que nosotros teníamos ganas de realizar. Tenemos en cuenta que el Himalaya es una cordillera de unos 5.000 kilómetros de longitud, pero la parte donde están las montañas más altas y dijéramos donde está el territorio de Nepal son unos 1.700-1.800 kilómetros, que es lo que nosotros nos propusimos de caminar. Dani fue el primero en llegar a Nepal, y cuando estaba allí conoció a alguien que le comentó la existencia de esta ruta. Él estuvo investigando un poquito y vio que era algo pues, que había realizado muchísima poca gente. De hecho, creo que menos de 100 personas en el momento en el que nosotros nos lo propusimos, y casi nadie lo había hecho sin asistencia, que era un poco también lo que buscábamos nosotros. De hecho, creo que solo 4 o 5 personas lo habían realizado antes sin asistencia, es decir, sin guías ni porteadores. Entonces Dani descubrió esto, me lo comentó, e inmediatamente, no lo dudé, ni él ni yo lo dudamos, sabíamos que esta tenía que ser nuestra próxima aventura. Pues por fin nos hemos encontrado en Katmandú con Dani Benedicto y un servidor, Sergi Nanue, que estamos preparando esta gran aventura, la del Great Himalaya Trail. Aquí estamos con los mapas, intentando organizarnos un poco. Hay muchos puertos de montaña que se necesita material técnico. No tenemos material técnico, no queremos llevar porque sería una carga extra increíble. Se necesita también guía, y muchas veces los guías los tienes que coger por un largo periodo de tiempo, y eso hace que salga muy caro el cruzar el paso. Las ventajas, básicamente, de hacerlo sin guía y sin porteadores es que puedes conocer, ¿no?, la población de una manera mucho más local, te puedes integrar muchísimo más. Es un desafío mucho mayor, porque nadie te está guiando ni nadie te está diciendo tranquilo que en 1 hora llegamos a ese pueblo, porque nosotros ni sabíamos si existía o si habría gente, por lo que el reto es mucho mayor. Y también es mucho más romántico de estar en el Himalaya, tú, las montañas, tu mochila, tu comida, tu tienda y caminar poco a poco, pero caminar y caminar. Sabíamos que seguramente nos encontraríamos con varias situaciones de vida o muerte, éramos plenamente conscientes de ello, pero precisamente porque éramos conscientes de ello, creo que lo afrontábamos de la manera adecuada, ¿no? Lo erróneo sería hacerlo sin ser conscientes de estos peligros, pero también confiábamos en nosotros mismos con nuestra experiencia y sabríamos que hay factores que no se pueden controlar, pero por lo menos la parte humana la tendríamos controlada. Tenemos todo esto de mapas, estuvimos ayer buscando mapas, 9 mapas tenemos ya, y bueno, es una locura. Una locura. Será una semana, si todo va bien, de preparaciones, de recorrido y
y trámites burocráticos. Y si todo va bien, la semana que viene ya empezamos a pisar los Himalayas y esta aventura. Nosotros en Katmandú pues estábamos preparando la logística, ¿no? Era como nuestro campamento base. Estábamos haciendo sobre todo conseguir material y diseñar un poco la ruta, encontrar mapas, etc. Y un día pues Sergi se encontraba muy mal, estaba pálido, tenía fiebre, bueno, tenía muy mala cara. Cuando llegué al hospital tenía más de 40 grados de fiebre, era mi récord de toda la vida, nunca había tenido tanta fiebre. Y las pruebas pues, nos dijeron lo que nos temíamos, ¿no? Que era que tenía dengue, algún mosquito con este virus me había picado y era uno más de los centenares y miles de personas que había en Katmandú que se estaban infectando con este virus. Que es curioso porque hace unos años no había dengue en Nepal, pero por culpa del calentamiento global está llegando este virus no solo a Nepal sino a otras regiones. Pero yo por suerte pues tuve la suerte de poder ser hospitalizado. Si no hubiera tenido un seguro como el de Chapka, que me asistió en este momento de necesidad, la factura médica hubiera enviado al traste no solo la expedición por el Himalaya, sino todo mi estilo de vida. Teníamos una agenda muy marcada y el hecho de que, ostras, ahora Sergi está en el hospital, no sabemos cuándo saldrá, está fatal, sigue con fiebre, bueno, estábamos un poco, ¿no?, a ciegas. Por lo que yo intentaba buscar un poco materiales, le traía también comida, le daba pastas, le daba magdalenas y después pasábamos muchas horas jugando al ajedrez. No fue de los brotes más fuertes o de los casos más graves que hubo, pero sí que al final de estos 7 días de convalescencia pues estaba muy débil. Y una vez sale del hospital, de esto me acuerdo perfectamente, ¿no?, que el doctor nos dijo, bueno, ahora tiene que hacer reposo un par de semanas porque ha pasado el dengue, pero es una situación complicada, ¿no? Y nosotros, ¿no?, nos miramos y ya entendimos que no podríamos estar 2 semanas parados en Katmandú. No podíamos estar más allí, teníamos que llegar a las montañas de una vez. Bueno, hoy ya es el día, hoy ya nos vamos de Katmandú hacia la zona de Kanchenjunga. Estamos acabando de ultimar todos los preparativos, Dani está comprando comida y algunas cosas más, y yo estoy acabando la parte tecnológica. Y nada, han sido días muy intensos, pero ahora sí que ya lo tenemos todo. Tenemos el itinerario, el recorrido que vamos a hacer y tenemos todo el material necesario, o sea que en pocas horitas cogemos el bus y nos vamos hacia Kanchenjunga. La ruta que hemos planificado empieza en el punto más al este del Gran Himalaya, el campo base del Kanchenjunga, a casi 5.200 metros sobre el nivel del mar. El recorrido nos tiene que llevar por varios puertos de más de 5.000 metros, sorteando los 8 8000 de la región hasta llegar a la frontera occidental con Tíbet. En total, casi 1.800 kilómetros, con un desnivel acumulado de más de 170.000 metros. Pues estamos en el bus, camino prácticamente el punto más al este de la cordillera del Himalaya dentro del Nepal, que es donde está la montaña de Kanchenjunga, la tercera más alta del mundo. ¿Algo? Però bueno, sembla que bé, Poco menos de 25 ¡Ya horas hemos llegado! después de salir de Katmandú, hemos llegado ¡Estamos muertos! a Taplejung, que es la última ciudad con carretera.
O sea que mañana ya empezamos a andar y por lo tanto empieza de verdad el Great Himalayan Trail. Nos queda solo comprar jabón. Importante. Primers metros, Sergi? Primers metros. Los primeros pasos y los primeros días fueron muy emocionantes en el sentido de que había muchas emociones. Estábamos muy contentos de al fin poder empezar esta aventura, pero también estábamos pues, un poco en alerta, no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Sabíamos que estos primeros días tenían que ser días de aclimatación, de entrenamiento, ¿no? de puesta a punto a nivel físico, de toma de contacto con el entorno, y además el tiempo no acompañaba. Había emoción, teníamos emoción en el cuerpo, pero llovía mucho. Namaste. Namaste. En esa primera noche nos propusimos acampar. Mientras buscábamos leña, vimos que unos niños nos observaban escondidos. Y fue muy interesante porque no nos lo esperábamos, pero al cabo de media hora aparecieron todos los niños con sus tronquitos y su leña en sus pequeñas manos, que nos lo ofrecieron a nosotros para que pudiésemos cocinar. Hoy sí empezamos a subir en serio. Eso sí, a duras penas. Al final en el Himalaya, en las montañas no hay carreteras, no van en coche, no van en autobús, van caminando. Por lo que una persona de 70 años, de 60, que se quiera desplazar de un pueblo a otro va a caminar. Y ahí caminan muy rápido. Los nepalíes iban muchísimo más rápido, caminaban más seguros, se caían menos, iban más rápido, más seguros, se conocían la región. Y veíamos que teníamos un nivel mucho inferior de los locales. No estábamos aclimatados y no teníamos el cuerpo todavía en forma completa, ¿no? No puc. No puc. Ah. No puc, Dani. Además avanzábamos muy despacito. Los primeros días avanzábamos muy pocos kilómetros, 12, 15, 20, pero aún así disfrutábamos mucho, las risas no faltaban desde un buen inicio, había bromas, había contacto ya con personas locales que nos enseñaban una cultura totalmente distinta a lo que habíamos estado acostumbrados hasta ese momento, una cultura con una parte muy importante de espiritualidad y de conexión también con las montañas, y fueron unos días pues sobre todo de eso, ¿no? de puesta a punto, pero también de toma de contacto tanto con las montañas como también con las personas que las habitan. Okay, let's go. This is not good. ¡Acabamos de pasar los 3.000 metros! Acabamos de pasar la barrera de los 3.000 metros y hace frío. Estamos muy contentos. Y estamos contentos, pero hace mucho frío. Y con animalitos por aquí. Y bueno, aún nos quedan 300 metros más de desnivel. Incluso pasamos por un asentamiento de refugiados tibetanos que habían tenido que huir por motivos políticos del Tíbet y que bueno, en el Himalaya en Nepal se encuentran varios asentamientos
de gente que viene del Tíbet, ¿no? Y allí pudimos pues, conocer una cultura distinta a la que estábamos viendo hasta ese momento y conocer esta nueva cultura, ¿no? Nos acaba de enseñar un monasterio tibetano, uno de los 5 monjes que viven aquí, que es realmente, bueno, espectacular, muy bonito, muy auténtico, y hemos podido preguntar sobre, bueno, las 1000 dudas que tenemos sobre el budismo tibetano, y aunque había la barrera lingüística, pues creo que hemos aprendido bastante. Y nos llevamos estos casi amuletos, nos han dicho cómo se llamaban, pero ya no nos acordamos. Y bueno, son unos objetos, unas telas que hemos visto colgadas por los bosques y que se ve que traen buena suerte. Y ahora nos he dado unos para que tengamos a ver si es verdad. buena suerte para el Great Himalayan Trail. Y también estuvimos como en un albergue, por así decirlo, regentado por tibetanos, y que también pues los vecinos del pueblo se reunían allí en el comedor de esta casa, y allí pudimos ver pues cómo los monjes quedaban allí para jugar a cartas, o cómo preparaban el tradicional té tibetano con mantequilla. Y fue una experiencia, pues yo creo que la primera gran experiencia a nivel cultural la sentimos en esas 4 paredes, observando todo lo que pasaba a nuestro alrededor y disfrutando también de una experiencia como esta. Hoy nos hemos levantado después de una noche de lluvia y ya tenemos las primeras cimas claramente nevadas a nuestro alrededor, que tendrán unos 5000 metros. O sea que parece que nos espera nieve más arriba. Ascendemos hasta Gunsa rápidamente. Hoy primer día de aclimatación en una localidad que se llama Gunsa, que es este pueblo de aquí, muy bonito, que está a 3550 metros, y desde aquí empezamos ya mañana la ascensión de verdad al campo base de Kanchenjunga, que nos va a llevar unos 3 días seguramente llegar hasta arriba, y esperemos que el tiempo mejore, porque no sé si se ve, pero está lleno de nubes y así no podremos ver Kanchenjunga. Pasamos la barrera de los 4000 metros. A partir de aquí ya no hay árboles y nos falta oxígeno. Es una realidad que a los primeros 4000 metros de Sergi y míos en el Himalaya fueron durísimos. No teníamos oxígeno, estábamos cansados, la mochila nos pesaba más de la cuenta y no estábamos habituados. Llegamos a Kampuchen deseando descansar. La calma del sitio nos acompaña en todo momento. Me desperté que me faltaba el aire. Era la primera vez que me pasaba algo así. Estábamos a más de 4000 metros y por primera vez el cuerpo me decía: esto no es a lo que estoy acostumbrado, aquí no hay la misma densidad de oxígeno a la que estoy acostumbrado, y me tuve que despertar a medianoche pues sintiendo que me faltaba el aire. El mal de altura te puede coger pues cuando estás subiendo una montaña, no has hecho una buena aclimatación
y le falta oxígeno a tu cuerpo. Y eso puede producir pues, desde un edema pulmonar hasta un edema cerebral, y eso provocar la muerte. Por lo que es una cosa seria, es una cosa que hay que tomar precauciones, hay que beber mucha agua, hay que ir descansado y sobre todo, que es lo que nosotros teníamos una obsesión casi, con estar bien aclimatados. Aquello fue un indicador, junto también con algunos ligeros síntomas que tenía de mal de altura, de que nos teníamos que aclimatar. Entonces lo que hicimos fue quedarnos un día en Compuchen y allí pues aprovechamos para relajarnos. Estuvimos jugando al ajedrez todo el día, leyendo, visitando un poco el pueblo. Primer día de descanso, dimos alguna vuelta por el entorno. Aquel día al fin las nubes dieron un poco de tregua y pudimos ver las primeras montañas de más de 6.000 metros, de más de 7.000 metros. Salimos de Compuchen ya a más de 4.000 metros, un paisaje muy distinto a lo que teníamos por debajo de esta barrera de los 4.000 metros, un paisaje prácticamente sin árboles, sin prácticamente vegetación, y empezamos a ascender para llegar hasta Lonak. Y este tenía que ser nuestra última parada antes del día siguiente empezar al fin esta ascensión al campo base del Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. Bueno, son las 5 de la mañana y nos dirigimos al campo base de Kanchenjunga. Nos hemos encontrado por sorpresa. Sí, con un poco de nieve. Está nevando. Primera nevada del Great Himalaya Trail. ¿Sami? Nos despertamos en Lonak y nos encontramos una gran sorpresa. El suelo está blanco y caen copos de nieve del cielo. Nuestra primera nevada en pleno septiembre, ya nos estaba avisando el Himalaya de que habría nieve, de que habría frío, pero bueno, estábamos a prácticamente 5.000 metros y empezamos a ascender dirección al campo base del Kanchenjunga. Estamos teniendo mucha suerte hoy y no encontramos el camino. Las primeras situaciones un poco peleagudas con el terreno, las piedras resbalaban muchísimo, no sabíamos muy bien hacia dónde teníamos que ascender. Buah. Es destrozo todo, tío. Allá han puesto el pelo, es destrozo. Pero bueno, al final dedujimos por dónde estaba el camino, estaba más abajo y por lo tanto empezamos a descender prácticamente corriendo para llegar a este punto de lo que consideramos que era el camino. Bueno, esto es el campo base del Kanchenjunga, aunque como podéis ver no se ve absolutamente nada. Pero bueno, desde aquí es donde empieza originalmente el Great Himalayan Trail, o sea que queríamos venir hasta aquí, aunque no veamos nada, ya merece la pena estar aquí a 5.140 metros. Muy contentos porque, ¿no?, simbólicamente empezaba nuestro camino a partir de ahí, y eso pues nos llenaba de energía positiva. Pero también, por otro lado, y sobre todo yo, estaba decepcionado, porque estos monzones que se habían atrasado llenaban todo el cielo y todo lo que nos rodeaba de nubes y de niebla, y por lo tanto no podíamos ver nuestra primera montaña de más de 8.000 metros, que era el Kanchenjunga. Cuando no había cambio climático, el monzón en septiembre, la primera semana, ya desaparecía casi por completo. Lo que pasa es que los locales dicen que con el cambio climático es mucho más difícil predecir el tiempo. Y ese año nosotros tuvimos mala suerte, tuvimos mucha mala suerte porque se nos alargó el monzón y aunque empezamos más tarde de lo que nos hubiese gustado por el dengue de Sergi, las 2 o 3 primeras semanas nos llovía constantemente cada día, por lo que teníamos los calcetines mojados, teníamos las botas mojadas y no se nos secaban. Y es verdad que eso nos afectó muchísimo anímicamente, porque pensamos, es que llevamos 2 semanas y no ha parado de llover. What do you think about this place? It's very beautiful, and it's very interesting. It's like a shelter. What do you think this place?
It's very interesting because it looks like a shelter, so that people can come here and gather together. Entén. I a veure si estem pujant. I estem pujant, eh? Sí. A veure quant diries que estem. 4.300. No tinc gens. Quina merda de pas, no? Que alt, tio. Una passada. Et dic que jo no recordo haver vist res semblant al mapa. Sí, hi ha passos més alts, però mai amb aquest desnivell, tio. Que si no, l'estabilitat. Portem 3 hores i mitja. Pujar. Acabamos de llegar al... ¿cómo se llama este puerto? Nangola. Nangola, que es seguramente uno de los puertos más difíciles que encontraremos, porque hemos hecho 1.400 metros de desnivel, de descenso total, en 5 horas, poco más de 5 horas, y aquí arriba está todo, bueno, pues nevado, hace mucho frío y estamos muy cansados, o sea que tenemos ganas de bajar, pero nos queda un... 20 kilometrillos. Sí, unos 6 o 7 horas. Después de un día larguísimo, un día muy duro y mucho más exigente de lo que nos esperábamos en un principio, no pudimos llegar a nuestro objetivo final, que era llegar a un pueblo que se llama Olanchungola. Era el principio de la aventura, los kilómetros se hacen más largos de lo que piensas y no llegamos. Eso fue lo que pasó, que tuvimos que espabilarnos, encontrar un sitio donde dormir y afortunadamente encontramos un dharmashala, ¿no? Un dharmashala es una estructura de piedra, muy precaria, muy simple, ¿no? Pero que nos permitía pues, refugiarnos un poco, sobre todo, no tanto del frío, sino del viento y de la posible agua. Al día siguiente llegamos finalmente a Olanchungola, un pueblo con una gran influencia tibetana. Ahora vamos a visitar el cuarto templo monasterio más antiguo de todo Nepal. Gentileza de Howard, nuestro amigo australiano. Uno de los más antiguos de todo el Nepal y de los más antiguos porque es de los pocos que ha resistido los muchísimos terremotos que azotan la región y es un templo cargado de historia. Tío. Fue precioso porque el monje que se ocupaba de ese monasterio pues abrió las puertas para nosotros y nos encendió cada uno una vela. Pudimos asistir a una ceremonia que se realizó de hecho en nuestro honor por este monje que encendió unas velas hechas con mantequilla de yak que duran muchísimo encendidas. Ha sido bonita la ceremonia de la vela porque nos ha deseado buena suerte a los dos y además, aparte de poner la vela, Nos han dado esto y han hecho como un ritual en el que utilizaba una concha de mar como tambor y como flauta. Trompeta. Sí, y una campana. Sí, ha sido, bueno, no nos lo esperábamos. muy profundo. Y Nos además- ha deseado fuerza para poder terminar este proyecto. Y además tiene teóricamente la biblioteca más grande budista de Nepal y la verdad es que se veían muchos libros y muy grandes. Los pañuelos que nos regalaron los monjes nos los atamos alrededor del cuello como símbolo de protección, ¿no? Y nos propusimos pues ya de no quitárnoslo hasta el final de esta expedición para que nos pudiese acompañar la bendición de este monje hasta el final de ella. De hecho, en el Olanchungola tuvimos el primer problema fuerte a nivel físico y es que Sergi tenía los pies destrozados, sobre todo tenía un dedo infectado, tuvimos que drenarlo porque tenía mucha pus
y por suerte encontramos antibiótico en el pueblo. Dejamos Olangchungol atrás y ponemos rumbo a Lumbasumba, el primer puerto de más de 5.000 metros que nos vamos a encontrar. Acampamos a 4.300 metros. Hola. Namaste. You go Langmal Karka. Langmal Karka. Oh. Fuera. Un bench. ¿Vale? Vale. Opció 2. Opció 2 es... Son las 4:30 de la mañana, estamos a 2 grados y estamos calentando agua para desayunar porque hoy tenemos un día muy largo. Hacemos un paso de 5.170 metros y tenemos que empezar temprano. Salimos de la tienda aún a oscuras. Hoy tiene que ser un día importante. ¿Tú has cruzado nunca un río de estos? Porque tiene tela. Muchas veces no hay puentes y entonces uno se tiene que apañar como pueda para poder cruzar al otro lado de la orilla. El mal tiempo nos ofrece una fugaz tregua. Suficiente para maravillarnos con el paisaje. El Lumbasamba era nuestro primer puerto, doble puerto de hecho, de más de 5.000 metros de altura, y fue un ascenso bastante agotador. Lo notamos mucho a nivel de respiración, notábamos mucho la altura y la densidad del oxígeno en el aire, y fue una parte pues, bastante dura, sobre todo cuando superamos los 5.000 metros y nos empezamos a encontrar nieve y más nieve. Nos empezamos a encontrar pues, con nieve hasta las rodillas, por lo que no podíamos ver el camino y era pues, alta montaña, por lo que era peligroso, ¿no? Había una pendiente muy considerable. Es agotador tener que abrir caminos en los primeros que caminamos por la nieve, implica hundirse mucho, equivocarse mucho, pero nos lo tomábamos con humor. Al final suceden cosas, pero intentamos reírnos de ellas. El tiempo también empeora. Nos damos cuenta de que tenemos que darnos prisa o nos caerá una ventisca a más de 5.000 metros. Hemos completado el Lumbasumba Pass. Ha sido muy duro, ¿no, Dani? Lógicamente, porque no nos esperábamos tanta nieve. Hay mucha nieve. Tenemos los pies congelados. Nieve por dentro de las botas y ha sido todo mucho más lento de lo que esperábamos. Llevamos 6 horas y media para subir, ¿eh? 6 horas Un ratito. Y bueno, ahora bajar ya con ganas de dejar esta nieve atrás. De llegar a algún sitio que no haya nieve. Y comer caliente. Y al final fue un puerto pues, que lo disfrutamos bastante y que una vez lo superamos nos encontrábamos un paisaje increíble, un lago espectacular, y desde allí pues ya empezamos el gran descenso dirección a Tudam, uno de los pueblos más aislados que nos íbamos a encontrar en el recorrido. Dejamos ya atrás la primera gran zona del Gran Himalaya, la del Kanchenjunga. Por delante nos esperan más de 1.500 kilómetros y en breves nos encontraremos con nuestra primera gran prueba de fuego en la región del Everest, haciendo equilibrios entre la vida y la muerte.